Hola, eh, este video pues tiene como propósito explicar las teorías de falla para materiales dúctiles y materiales frágiles. Veremos dos métodos para materiales dúctiles y dos teorías de falla para materiales frágiles. Mi grupo está conformado por mi persona, Camilo Guevara y Jesús Polo. Muy bien, haciendo un breve resumen sobre lo que veremos en el video. En las teorías de fallas para materiales dúctiles analizaremos la falla por esfuerzo cortante máximo. Exploraremos cómo y por qué los materiales dúctiles fallan bajo esfuerzos cortantes máximos y cómo predecir mediante este criterio, pues cómo predecir la falla. Y también analizaremos la teoría de la energía de distorsión máxima. Veremos cómo este criterio nos ayuda a determinar la falla en materiales dúctiles y se hará una comparación de este criterio con el esfuerzo de cortante máximo. Y en el caso de las teorías de falla para materiales frágiles, analizaremos la falla por esfuerzo normal máximo. Veremos cómo este criterio se aplica a los materiales frágiles y cómo podemos utilizarlo para predecir su falla bajo esfuerzos normales máximos. También analizaremos el criterio de falla de Moore y veremos cómo este criterio se usa para predecir el efecto de un estado dado de esfuerzo plano en un material frágil cuando tenemos resultados de varios tipos de pruebas. Entonces más adelante veremos cómo es esto. Muy bien, hablemos un poco o hagamos un breve resumen acerca de por qué necesitamos estas teorías de falla. Y es que cuando se diseña un componente mecánico o un componente estructural, sea de cualquier material, es importante establecer cuál va a ser ese límite mediante el cual si se sobrepasa ese límite el material va a fallar. Esto tanto para materiales dúctiles como para materiales frágiles. En el caso de los materiales dúctiles, recordemos que los materiales dúctiles, si tenemos un diagrama de esfuerzo de formación, estos tienen un límite de cedencia. Entonces, ¿cuál va a ser ese límite o cómo podemos establecer ese límite mediante el cual el material no va a fallar? Entonces, por ejemplo, si tenemos o si lo hacemos mediante un ensayo de esfuerzo de formación, es decir, si el material está sometido solamente a esfuerzos uniaxiales, pues esto es fácil determinarlo mediante un ensayo de esfuerzo o un ensayo de tensión, perdón. En este caso, pues nos va a dar un gráfico como el cual estamos viendo en pantalla, que es un diagrama de esfuerzo de formación. Pero, ¿qué sucede cuando un material está sometido a esfuerzos biaxiales, como en el caso que estamos viendo en la figura? ¿Cómo podemos determinar si el material va a fallar? En este caso, pues ya no es posible hacerlo fácilmente mediante un ensayo de tensión. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, debemos establecer primero un criterio acerca del mecanismo de falla del material que permita comparar los efectos de ambos estados de esfuerzo del material. Entonces, ese es el objetivo de analizar estos criterios de falla para materiales dúctiles. Hablemos entonces de la teoría del esfuerzo cortante máximo. Y es que en los materiales dúctiles, el tipo más común de cedencia es causado por el deslizamiento, el cual ocurre a lo largo de los cristales ordenados aleatoriamente que componen el material. Entonces, este criterio establece que la cedencia del material inicia cuando el esfuerzo cortante máximo absoluto en el material alcanza el esfuerzo cortante que causa la cedencia del mismo material cuando está sometido a esfuerzo axial. Entonces, para evitar la falla, se requiere que ese esfuerzo máximo absoluto sea menor o igual que el esfuerzo o la mitad del esfuerzo de la cedencia. Y el esfuerzo de cedencia se determina fácilmente mediante un ensayo de tracción. Entonces, veamos un poco por qué sería la mitad
de ese esfuerzo de excedencia. Y es que cuando nosotros sometemos un material a tensión, es posible ver esta excedencia si tenemos un grosor muy pequeño o un material que tiene un grosor muy pequeño. Entonces, estas líneas que se ven a lo largo que se ven a 45 grados del elemento se conocen como líneas de Luder. Y en este caso, pues podemos ver el ejemplo sobre un acero con bajo contenido de carbono. Entonces, estas líneas, como pueden ver, están a 45 grados respecto al eje de franja y son producto del esfuerzo cortante. Esto se puede demostrar de una manera muy fácil. Imaginemos que tenemos un elemento que está sometido a tensión. En este caso, pues se someten dos cargas, una carga P' y una carga P. En ese elemento situamos un plano que esté inclinado un ángulo θ respecto a una superficie transversal en dicho elemento. Entonces, ya podemos observar aquí en la figura que a las cargas a las cuales se ve sometida, pues la pieza son P y P', o sea, no varía la carga. Entonces, es posible ahora, respecto a este plano, descomponer esa fuerza P y ver las fuerzas que se generan en la superficie. En este caso, pues se genera una fuerza F que es perpendicular a dicho plano y una fuerza B o cortante que es paralela a ese plano. Entonces, esa fuerza F podemos descomponerla en sus componentes. Entonces sería la fuerza P por el coseno de θ. Y la fuerza B sería P por el seno de θ. Entonces, como ya hemos visto a lo largo de este curso, para calcular el esfuerzo sería fuerza sobre el área. Pero el área de este plano inclinado sería el área transversal del elemento sobre el coseno de θ. Y resolviendo esta división que tenemos aquí, nos quedaría que P sobre A sub 0, que A sub 0 vendría siendo el área transversal, por coseno al cuadrado de θ es el esfuerzo que se genera perpendicular a la superficie. Y el esfuerzo cortante sería P sobre A sub 0 multiplicado por el seno de θ multiplicado por el coseno de θ. Entonces, es fácil analizar en en estas expresiones que se generaron que si tenemos este esfuerzo que es perpendicular a la superficie, sabemos que será la mitad si está a 45 grados este plano de inclinación. Y en este caso, el esfuerzo cortante será máximo si está a 45 grados de inclinación con respecto a su plano o a un plano transversal. Entonces, esto nos deja ver que el esfuerzo máximo obtenido será, el esfuerzo cortante máximo obtenido será la mitad de esa carga de tensión que teníamos al principio. Y en este caso sabemos que el esfuerzo máximo que se puede obtener sería a 0 o a 180 grados. Ese sería el esfuerzo máximo. Entonces es fácil observar que cuando el esfuerzo es la mitad, es decir, está a 45, tenemos que el esfuerzo cortante es máximo a esos 45 grados. Entonces, aquí queda demostrado fácilmente que el material es más fácil que falle por un esfuerzo cortante. Habiendo concluido entonces que el cortante máximo tiene que ser la mitad del esfuerzo de excedencia y teniendo entonces en cuenta que los materiales dúctiles fallan por cortante, Henry Tresca estableció la teoría del esfuerzo cortante máximo o criterio de Tresca para la excedencia, el cual establece, como ya hemos visto, que la excedencia del material inicia
cuando el esfuerzo cortante máximo absoluto en dicho material alcanza el esfuerzo cortante que causa la cedencia cuando este material está sometido a una carga axial. Entonces, para evitar la falla, se requiere que nuestro esfuerzo máximo absoluto sea menor o igual a la mitad de la cedencia. Y esta cedencia se determina simplemente mediante un ensayo de tensión. Entonces, si dos fuerzas principales, que se ven representadas mediante sigma B y sigma A, están en el plano y tienen el mismo signo, es decir, ambos están a tensión o a compresión, entonces la falla ocurrirá ocurrirá fuera del plano. Entonces el esfuerzo máximo absoluto sería sigma A o sigma B sobre 2. Y por el contrario, si tienen signos opuestos, entonces la falla se produce en el plano. Entonces, el esfuerzo cortante máximo absoluto sería sigma A menos sigma B sobre 2. Entonces, esto se puede constatar en la siguiente tabla, es decir, una explicación sencilla sería que si ubicamos un punto con coordenadas sigma A y sigma B, y este punto cae dentro de este plano que está sombreado con área gris, pues simplemente el material no va a fallar. Si por el contrario, si el punto con coordenadas sigma A, sigma B, cae fuera de este plano, entonces el material sí va a fallar. Muy bien, hablemos ahora de la teoría de la energía de distorsión máxima. Esta teoría es atribuida al matemático germano-estadounidense Richard von Mises y se basa en el cálculo de la distorsión de un material, es decir, con la energía asociada a los cambios de forma del material. Entonces, ¿qué establece esta teoría? Esta teoría establece que un componente estructural es seguro siempre que el valor máximo de la energía de distorsión por unidad de volumen sea menor que la energía de distorsión por unidad de volumen que hace fluir la probeta sometida a tensión. La teoría nos muestra que la ecuación de energía de distorsión por unidad de volumen en un material isotrópico bajo esfuerzo plano es la ecuación que observamos en pantalla. Es decir, un sexto de G multiplicado por el esfuerzo en A al cuadrado menos el esfuerzo en A por el esfuerzo en B más el esfuerzo en B al cuadrado. En esta ecuación, sigma A y sigma B son los esfuerzos principales y G vendría siendo el módulo de rigidez del material. Entonces, en el caso particular en el que una probeta empieza a fluir, el esfuerzo en A es igual a el esfuerzo de fluencia y el esfuerzo en B es igual a 0. Entonces, la energía de distorsión por unidad de volumen para hacer fluir la probeta vendría siendo igual al esfuerzo de fluencia al cuadrado sobre 6G. Entonces, como veníamos mencionando, esta teoría establece que el esfuerzo de fluencia por unidad de volumen del material, la energía asociada a la energía de distorsión por unidad de volumen del material debe ser menor a la energía de distorsión que hace fluir al material. Entonces, reemplazando las expresiones que tenemos, tendríamos aquí la siguiente expresión. En este caso, pues el 6G desaparece porque ambos están dividiendo en ambos lados de la ecuación. Entonces, si igualamos esta expresión, es posible, o más bien obtenemos el siguiente gráfico de una elipse con la ecuación que estamos observando en pantalla, que observábamos anteriormente como una desigualdad. Esto es parecido al criterio de la energía, al criterio del esfuerzo normal máximo, el esfuerzo cortante máximo, ya que si ubicamos un punto con coordenadas sigma A y sigma B que estén dentro
del área sombreada gris, el material es seguro. Si se encuentra por fuera, el material va a fallar. Analizando la elipse, podemos darnos cuenta que esta contiene su eje mayor o el eje más largo que va desde A hasta B. Este eje pues biseca los cuadrantes 1 y 3. Y en el caso pues del eje que va desde C a D pues biseca el segundo y el cuarto cuadrante. Y este pues sería un eje menor. Tengamos muy en cuenta en especial este punto D, que tiene coordenadas menos 1 sobre raíz de 3 sigma y 1 sobre raíz de 3 sigma y. Podemos observar también que la elipse pues interseca los ejes sigma A y sigma B en los puntos más sigma y menos sigma y. Entonces, haciendo una comparación de la teoría del esfuerzo cortante máximo y la teoría de la energía de distorsión máximo, si procedemos a graficar ambos métodos eh, en un plano, entonces, o en el esfuerzo plano, entonces nos damos cuenta que los vértices del gráfico del hexágono que hicimos con el esfuerzo cortante máximo, pues toca los puntos de la elipse. Miren, podemos observar que los toca en menos sigma y en más sigma y en ambos ejes. Entonces, en ambos esfuerzos principales. Entonces podemos darnos cuenta de cómo estas dos teorías se complementan. Un estado de esfuerzo que nos interesa es el que se asocia con la fluencia en la prueba de torsión. La teoría nos muestra que para la torsión el esfuerzo mínimo debe ser igual a menos el esfuerzo máximo. Y como notamos aquí en la figura, los puntos ubicados en el segundo y en el cuarto cuadrantes pues son los que cumplen con esto. Entonces, para la teoría del esfuerzo cortante máximo sería 0.5 sigma y para la teoría de la energía de distorsión máxima sería 0.577 sigma y. Entonces, según la teoría, pues también nos muestra que sigma A y sigma B deben ser iguales al esfuerzo cortante máximo. ¿Cómo se determina este esfuerzo cortante máximo? Bueno, mediante una prueba de torsión se obtiene el valor de la resistencia a la cedencia de tau y o el esfuerzo de cedencia del material. Entonces, se establece una relación que es la relación del esfuerzo de cedencia en la prueba de torsión y el esfuerzo de cedencia en la prueba de tensión. Es decir, tau y sobre sigma y. Y las tablas nos muestran que para los diferentes materiales esta relación está entre 0.5 y 0.6. Entonces, el criterio, o esto nos lleva a concluir que el criterio de la energía máxima de distorsión es más apropiado que el del esfuerzo cortante máximo si se quiere predecir la falla de la cedencia o si se quiere predecir la cedencia en torsión. La teoría de falla para materiales frágiles. Entonces, primero veamos los materiales frágiles. En la comparación que se hizo anteriormente, se observó que en la curva de esfuerzo de formación para los materiales dúctiles tenemos que tienen un extremo elástico y viene la parte plástica. Para los materiales frágiles tenemos el extremo elástico y muy poco o casi nada de la zona plástica. Es decir, estos materiales, una vez que alcanzan su máximo pique en el elástico, se rompen, se quiebran, no tienen zona plástica usualmente.
Ejemplos de materiales frágiles son el vidrio, el cemento, acero templados, entre otros. Temo que cuando un material está frágil, está bajo un esfuerzo de tensión uniaxial, está ocurriendo en un único eje, el valor de esfuerzo normal que lo hace fallar es igual a la resistencia última del material. Sin embargo, cuando un componente está en un estado de esfuerzo plano, se convierte en determinar primero los esfuerzos principales A y B en cualquier punto A de usar los criterios mencionados a continuación. En estos que tenemos acá, podemos observar que cuando se está aplicando un esfuerzo en algún punto, entonces el esfuerzo que sea el menor esfuerzo, si es igual o mayor que el esfuerzo último de fluencia, el esfuerzo último de fluencia no, el esfuerzo último, acá no se trabaja con esfuerzo de fluencia, se trabaja con esfuerzo último, ya que no hay mucho espacio de excedencia y los materiales generalmente se quiebran una vez que obtienen su máximo esfuerzo. Entonces, para esta teoría, esta nos estipula que la falla ocurre en algún punto de los que es igual, la carga es igual, la carga esta es igual o excede al esfuerzo último. Y el esfuerzo último es lo que el material puede soportar, el último esfuerzo que puede soportar. Estos conceptos de el último esfuerzo que puede soportar el material se obtienen mediante pruebas en el laboratorio. Se hacen análisis, se obtienen probetas, se sacan sus gráficos y se tiene un rango de aproximaciones en donde el material es más fiable que trabaje. Los materiales frágiles tienen muy poca o nula eficiencia cuando trabajan a tensión. Estos materiales usualmente trabajan muy bien a compresión. El criterio que se puede expresar gráficamente se consideran dos conjuntos de ecuaciones, las líneas de carga donde A, el esfuerzo en A, es mayor o igual que el esfuerzo en B, y esta nos genera dos ecuaciones que son utilizadas en diseño. Ampliamente en un pasado se utilizaron estas ecuaciones y tenemos que el esfuerzo en A sería igual al esfuerzo último sobre el factor de seguridad. Entonces, esto es un poco está un poco dejado porque en la teoría el esfuerzo normal máximo no es una teoría muy buena para predecir la falla en el cuarto cuadrante. No es una teoría que sea muy buena para predecir la falla en el cuarto cuadrante. Esta teoría tiene falencias para predecir fallas en este cuadrante, por lo que no es muy recomendable, pero se tiene como una buena aproximación que se utilizaba en tiempos donde no teníamos otros métodos y otros tipos de herramientas para obtener estos datos. Además, pasamos ahora con un criterio de falla de Moore-Coulomb. Criterio de falla de Moore-Coulomb.
Puede usarse para predecir el efecto de un estado dado el esfuerzo plano en un material frágil, cuando tenemos resultados de varios tipos de pruebas, como en este caso observamos que aquí en este eje vertical tenemos el eje del esfuerzo tau, y en esta tenemos el eje de los esfuerzos sigma. A este lado se encuentran los esfuerzos que son de tensión. Se encuentra el diagrama para la tensión, donde tenemos aquí el esfuerzo último de tensión, y de este lado se encuentra el de compresión y su esfuerzo último de compresión, y en esto se tiene un análisis de los ratos que se interactúan entre las probabilidades de A y las del punto AB. Se muestra acá en este círculo interno. Estos círculos comparten el punto O en común. Tenemos punto en común y partimos de compresión y tensión hechas un material, y así tenemos los valores de el esfuerzo último de tensión es decir, los esfuerzos últimos de tensión y a compresión. Este sería su esfuerzo último a compresión y este de aquí sería su esfuerzo último de tensión. Y estos datos se obtienen con análisis que se hacen en ensayos. Así, los dos esfuerzos principales son positivos. El estado de esfuerzo es seguro si tenemos que el esfuerzo en A es menor o igual, faltó el igual, que el esfuerzo último de tensión, y el esfuerzo en B es menor o igual que el esfuerzo último de tensión, y si son negativos, el estado de esfuerzo es seguro si el valor absoluto del esfuerzo A es menor que el valor absoluto, menor o igual que el valor absoluto del esfuerzo último a compresión, y si el esfuerzo del valor absoluto P es menor o igual que el esfuerzo del valor absoluto de esfuerzo último de compresión. Entonces, es decir, está seguro mientras caiga en una de las áreas sombradas mostradas en la figura. Mientras estos esfuerzos que se están calculando aquí, en lo que estamos interesados en investigar, el resultado nos dé dentro de estas regiones, el material puede ser utilizado, no habrá falla. Si llega a caer fuera de estas regiones, entonces el material va a fallar, está saliendo de la zona segura y se pone en la zona de riesgo. Entre más se aleje de esta zona, mayor será el riesgo de falla. Dentro de esta zona estará el material seguro. En caso de que el esfuerzo en A y el esfuerzo en B tengan signos opuestos, vamos a suponer que se ha realizado una probeta de torsión. Entonces, si se supone que tenemos la probeta de torsión, diremos que se ha determinado su resistencia última al cortante, que este sería la representación de el esfuerzo cortante, el círculo aquí, el cual tiene centro en O, y su última determinado su resistencia última al cortante TU. Resistencia última TU con respecto al punto O será el radio de este círculo. Su estado de esfuerzo correspondiente a la falla se representa con un círculo, como se explica aquí, centrado en O, y esto representando al círculo cortante. Este es a tensión y este a compresión, como se nota
en compresión los materiales frágiles trabajan mucho mejor. El diagrama de esfuerzo principal que sostiene trazando círculos tangentes a este envolvente determinado de los valores correspondientes, el esfuerzo en A y el esfuerzo en B. El esfuerzo en B lo tenemos aquí vertical, el eje vertical, y el esfuerzo en A sería en el eje horizontal. Si trazamos los puntos de coordenadas de A, B, que se encuentran acá con estos respectos, si vamos trazando los puntos en estas coordenadas, obtenemos este gráfico y nuevamente comprobamos visualmente que los elementos frágiles trabajan mejor a compresión que a tensión. Por otra parte, si los únicos datos que se tienen son los esfuerzos últimos de tensión y el esfuerzo último de compresión en esta parte, y se traza una tangente que pase por los círculos A, B y B, entonces desde este círculo, que sería el del esfuerzo a compresión, y desde este círculo, que sería el esfuerzo a tensión, recordando que este representa el esfuerzo cortante, se traza una tangente que pase por los puntos, por un punto en los tres círculos, donde acá tiene su intersección. Tenemos acá el otro segmento que sería desde A hasta B, y desde acá sería desde A' a B'. Siguiendo en los triángulos semejantes que se tienen aquí, se hacen representaciones de los triángulos. Traza una paralela aquí, se genera un triángulo, se traza una acá y se genera otro, se estudian con estos triángulos, se estudia el triángulo general, y estos triángulos semejantes dibujados en la figura, se observa que la abscisa de centro C, tenemos que la abscisa de centro C, que es esta, en esta coordenada, esta abscisa de un círculo tangente AP está relacionada linealmente con un radio R. Vemos que estas se relacionan desde el punto C hasta donde toca con la tangente que está pasando acá. Su relación es el radio de este círculo. Entonces tenemos que, como A es igual a OC más R, tenemos que acá A será igual a OC más R. Entonces P será igual a OC menos R. El valor de P era igual al OC menos R. Y se sigue que el esfuerzo en A y el esfuerzo en B están linealmente relacionados. Ellos tienen una relación lineal de dependencia. Por ello, las líneas rectas se usan en el eje 2, y 4. Como tiene una relación lineal, analizamos esta parte, en el punto donde están, trazamos una línea hacia donde intersecte en la otra, y tenemos este gráfico. Todos los datos que caigan dentro de este gráfico serán datos seguros. Cualquier dato que quede fuera de este gráfico será falla. Estará en zona de riesgo cuando esté cerca de los límites, y entre más se aleje, mayor es el riesgo que está corriendo el material a presentar falla. Tenemos también como dato adicional que hay que revisar si la probeta no presenta fractura. En caso de que
la probeta presenta alguna fractura, hay que revisarla si esa fractura afecta el material a los esfuerzos que se vaya a someter. Usualmente es preferible escoger una probeta que no esté averiada, en estos casos sería, pero si se analiza y la fisura o rasgadura que tenga la probeta no tendrá problemas porque los esfuerzos serán permisibles en eso, entonces podremos utilizar este tipo de materiales. Estas nos sirven para tener en cuenta qué material podemos utilizar, saber qué material podremos utilizar en algún momento, las posibilidades, si sabemos cuál es el máximo esfuerzo que se les vamos a aplicar, dependiendo del requerimiento que querramos, podemos decidir por qué tipo de material, si queremos materiales dúctiles, frágil o algún intermediario, pero lo más usual es utilizar la nomenclatura y la literatura para basarnos en escoger el material más apropiado, no solo por características, sino también por economía. Algunas de estas fueron las referencias bibliográficas que se utilizaron, que se utilizó el Hiveler, la octava edición, y el Shingley de la novena edición. Y pues ha sido todo, le damos gracias por su atención.